Un millonario rescató a una niña mendiga que robaba para sobrevivir y la llevó a su casa, donde vivía con su madre enferma. Al volver del trabajo unas horas después, quedó paralizado al ver lo que la niña había hecho con su madre. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, tu apoyo nos ayuda a seguir creando más vídeos para ti. Y si te gusta el contenido, por favor darle like. Gracias por estar aquí. El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados mientras Martín, un empresario millonario conocido por su éxito en el mundo de las inversiones, caminaba por las calles de su ciudad natal. Hacía años que no se permitía recorrer esos barrios humildes, pero algo lo había impulsado a dar un paseo después de un día agotador. Tal vez era nostalgia o, más probablemente, un intento de recordar de dónde venía. Martín no siempre había sido rico. Su infancia había sido humilde, marcada por las luchas económicas de su familia. Su padre había muerto joven, y su madre, Julia, había trabajado incansablemente para criarlo a él y a su hermano menor, Tomás. Sin embargo, la vida los había separado. Tomás se había marchado años atrás tras una disputa familiar, y Martín se había enfocado en construir un imperio empresarial. Ahora, con Julia enferma y su memoria desvaneciéndose poco a poco por el Alzheimer, Martín sentía que los días eran una repetición de trabajo y silencio. Mientras caminaba por esas calles, una figura pequeña y ágil llamó su atención. Una niña de no más de 10 años, vestida con ropa desgastada, se deslizaba entre los transeúntes como un gato, robando pequeñas cosas, un trozo de pan aquí, una manzana allá. Martín la observó, intrigado, hasta que sintió una mano ligera en el bolsillo de su abrigo. Exclamó mientras sujetaba la muñeca de la niña. Ella intentó zafarse, pero Martín la retuvo, aunque sin violencia. Era sorprendentemente pequeña y delgada, con unos ojos grandes y oscuros que le devolvieron la mirada, desafiantes pero llenos de miedo. «Déjame ir, no he hecho nada malo». «¿Nada malo? Intentabas robarme». La niña se quedó en silencio. Martín esperó una respuesta, pero en lugar de palabras, vio algo que lo desarmó, lágrimas que empezaron a correr por su rostro. «Lo siento», dijo finalmente, con la voz rota. Solo quería algo de dinero para comer. Martín no podía explicar por qué hizo lo que hizo a continuación. Tal vez fue la forma en que esa niña lo miró, como si fuera invisible para el resto del mundo, o tal vez era el recuerdo de su madre enseñándole que ayudar a los demás era una obligación moral. ¿Tienes dónde dormir?, le preguntó con voz más suave. Ella negó con la cabeza. ¿Familia? No. Ven conmigo, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. La niña lo miró con incredulidad. ¿Por qué? Porque no quiero que tengas que volver a robar. La mansión de Martín era imponente, una construcción moderna con amplios ventanales y un enorme jardín que contrastaba con las calles grises donde había encontrado a la niña. Sofía, como ella le dijo que se llamaba, no podía creer lo que veía. Era como entrar en otro mundo. No toques nada, le advirtió Martín al entrar. Te daré comida, ropa y un lugar para dormir, pero no quiero problemas. Sofía asintió rápidamente, sus ojos recorriendo cada rincón del lugar con una mezcla de asombro y cautela. En el salón, una mujer anciana estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Ella es Julia, mi madre, explicó Martín. Está enferma, así que no la molestes. Sofía no respondió, pero no pudo evitar sentir curiosidad por la mujer. Había algo en su fragilidad que le recordaba a su propia madre, a quien había perdido hacía años. Martín dejó a Sofía a cargo de la empleada doméstica para que se bañara y comiera algo. Luego, salió apresuradamente hacia una reunión de negocios, confiando en que la niña no causaría problemas en su ausencia. Cuando Martín regresó a casa esa noche, lo primero que notó fue que la casa no estaba en el silencio habitual. Desde el salón llegaban risas suaves y una melodía que le resultaba vagamente familiar. Avanzó hacia el sonido con el ceño fruncido, preguntándose qué estaba ocurriendo. Lo que encontró lo dejó paralizado. Su madre, que llevaba años prácticamente inmóvil y sin responder a estímulos, estaba sentada en el suelo junto a Sofía.
Entre ellas había hojas de papel llenas de dibujos, flores, animales, y un sol brillante. Sofía estaba cantando una canción infantil, y Julia tarareaba con ella, sus labios formando palabras que Martín no había escuchado en mucho tiempo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Martín, todavía procesando la escena. Sofía levantó la vista, sin rastro de miedo esta vez. Le hablé. Me contó que solía dibujar cuando era joven, así que busqué estos lápices en un cajón y empezamos. ¿Te habló?, preguntó Martín, incrédulo. Sofía asintió. No mucho, pero sí. Me dijo que le gustan los gatos. Martín no podía creerlo. Los médicos le habían dicho que el deterioro de su madre era irreversible, que nunca volvería a comunicarse de manera significativa. Pero ahí estaba, dibujando y tarareando canciones infantiles con una niña que apenas conocía. En los días que siguieron, Sofía y Julia se volvieron inseparables. La niña parecía tener una habilidad innata para conectar con ella, para encontrar las pocas palabras y gestos que despertaban algo en su mente. Martín observaba todo con una mezcla de gratitud y desconcierto. Sin embargo, algo seguía inquietándolo. Sofía nunca hablaba de su pasado. Cada vez que intentaba preguntarle sobre su familia, ella cambiaba de tema o se encerraba en un mutismo que resultaba doloroso de observar. Finalmente, Martín decidió investigar por su cuenta. Con ayuda de un investigador privado, descubrió la verdad: Sofía no era una extraña. Era la nieta de Julia. Años atrás, su hermano Tomás había tenido una hija con una mujer que Martín nunca conoció. Tras la muerte de Tomás y su esposa en un accidente, Sofía había quedado al cuidado de un sistema que la había fallado. Había terminado en la calle, sola y olvidada. Martín sintió una mezcla de culpa y alivio al descubrirlo. Todo este tiempo, había rescatado a su propia sobrina sin saberlo. Una noche, mientras Sofía ayudaba a Julia a prepararse para dormir, Martín la llamó al salón. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz más suave de lo habitual. Sofía se sentó en el enorme sofá, con las piernas cruzadas, mirándolo con curiosidad. «Sé quién eres», dijo Martín finalmente. «Eres la hija de mi hermano». Sofía lo miró, sorprendida, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo, no lo sabía. Solo recuerdo a mi papá hablándome de un hermano que tenía, pero pensé que era un cuento». Martín asintió. «Te fallamos, Sofía. Te dejamos sola cuando más nos necesitabas. Pero eso no volverá a pasar». Con el tiempo, Sofía se convirtió en parte de la familia que nunca pensó tener. Julia, aunque seguía luchando con su enfermedad, mostraba momentos de lucidez cada vez más frecuentes gracias a la presencia de la niña. Y Martín, que había pasado años enfocado únicamente en su trabajo, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas que había recuperado. Aquella niña mendiga que un día robaba para sobrevivir había cambiado sus vidas para siempre. Lo que Martín había pensado que sería un simple acto de compasión terminó siendo mucho más. Rescatar a una niña de la calle no solo cambió su vida, sino que también lo llevó a descubrir una verdad que nunca imaginó: esa niña era su sobrina, la hija de su hermano perdido. Sofía no solo le devolvió la vida a Julia, su madre, sino que también llenó de luz una casa que llevaba años en silencio. Pero lo más impactante de esta historia no fue el reencuentro familiar, sino lo que sucedió después. Sofía, aquella niña que antes vivía en la calle, demostró que no importa cuán rotos estemos, siempre hay una oportunidad para sanar. Y mientras ayudaba a Julia a recuperar su sonrisa, también le enseñó a Martín algo que su fortuna nunca pudo darle: la importancia de la familia y el poder de la esperanza. Así terminó esta increíble historia, no con un final triste ni predecible, sino con un nuevo comienzo lleno de amor y propósito. A veces, las personas que menos esperamos pueden cambiar nuestras vidas de formas que jamás imaginamos. ¿Y tú? ¿Qué harías si el destino pusiera a alguien como Sofía en tu camino? Si te emocionó esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un millonario vio a un niño idéntico a su hijo fallecido llorando bajo la lluvia.
Cuando se acercó, el niño reveló algo que hizo que el millonario llorara desesperadamente. Antes de comenzar con el relato, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Gracias. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la lujosa limusina negra. Daniel Espinosa, un magnate de los negocios, observaba distraídamente las gotas deslizarse por el cristal mientras el auto avanzaba lentamente por las abarrotadas calles de la ciudad. Su traje perfectamente planchado y su reloj de oro relucían, pero su mirada estaba perdida en un rincón de su memoria. En su bolsillo llevaba una fotografía que nunca lo abandonaba. La sacó una vez más, como tantas veces lo hacía, para observar el rostro sonriente de su hijo Javier, quien había fallecido hacía 2 años en un trágico accidente automovilístico. La culpa, el dolor y la soledad lo habían consumido desde entonces. Aunque seguía dirigiendo su imperio empresarial, lo hacía sin alegría, sin propósito real. Todo lo que había construido, todas las riquezas que poseía, no podían llenar el vacío que Javier había dejado. Cada día era una batalla para no hundirse por completo. Aquella tarde, mientras el chófer maniobraba entre las calles inundadas, Daniel notó algo que lo sacó de su ensimismamiento. En una esquina, bajo la torrencial lluvia, había un niño sentado en el suelo, completamente empapado, abrazándose las rodillas. Su cabello oscuro goteaba agua y sus pequeños hombros temblaban por el frío. Daniel sintió un extraño tirón en el pecho. No era solo la imagen de abandono lo que lo había golpeado, sino el rostro del niño. A pesar de la distancia y de las sombras de la lluvia, parecía idéntico a Javier. «Detén el auto», dijo de repente, rompiendo el silencio. El chofer, sorprendido, obedeció. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó mirándolo por el retrovisor. «Espera aquí», respondió Daniel abriendo la puerta del auto sin esperar más explicaciones. La lluvia lo golpeó con fuerza en cuanto salió del auto. El frío caló su elegante traje de inmediato, pero no le importó. Caminó con paso firme hacia el niño, su corazón latiendo con fuerza, como si una fuerza invisible lo empujara hacia él. El niño no pareció notar su presencia al principio. Tenía la cabeza inclinada y sus pequeños dedos estaban entrelazados alrededor de sus rodillas. Cuando Daniel se inclinó para mirarlo más de cerca, el niño alzó la mirada. Daniel se quedó sin aliento. El rostro del niño era idéntico al de Javier cuando tenía unos 8 años. La misma forma de los ojos, la misma expresión de inocencia mezclada con tristeza. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la vida le estuviera jugando una broma cruel. «¿Estás bien?», preguntó Daniel, su voz apenas un murmullo temblorosa. El niño parpadeó como si no estuviera acostumbrado a que alguien le hablara con amabilidad. Finalmente murmuró: «Tengo frío». El corazón de Daniel se encogió. Se quitó su chaqueta empapada y la colocó sobre los hombros del niño, aunque sabía que no sería suficiente para protegerlo del frío. «¿Estás solo?», preguntó arrodillándose frente a él. El niño asintió y sus ojos grandes y oscuros se llenaron de lágrimas. «No tengo a dónde ir». «Ven conmigo», dijo Daniel sin dudarlo, extendiendo una mano hacia él. «No puedes quedarte aquí». El niño dudó por un momento, mirando la mano que Daniel le ofrecía. Finalmente la tomó con timidez. Daniel sintió el pequeño y frío tacto de sus dedos y una ola de determinación lo invadió. «Vamos al auto. Te llevaré a un lugar seguro». El niño no respondió, pero lo siguió con pasos pequeños y temblorosos. Una vez dentro del auto, Daniel pidió al chofer que subiera la calefacción y le entregó una manta al niño, quien se envolvió en ella con gratitud. Mientras el auto avanzaba hacia la mansión de Daniel, intentó averiguar más sobre el niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. «Emilio», respondió el niño apenas audible. «¿Dónde están tus padres?». Emilio bajó la mirada y apretó la manta con fuerza. «Mi mamá se fue al cielo hace unos meses. ¿Y mi papá?». «Nunca lo conocí». Daniel sintió un nudo en la garganta. Las palabras del niño le recordaron su propia pérdida,
y el parecido físico con Javier no hacía más que intensificar su dolor. «¿Dónde has estado viviendo?», insistió. «En el parque. Y en una casa vacía cuando puedo entrar», respondió Emilio con voz quebrada. Daniel cerró los ojos, luchando por controlar la rabia y la tristeza que lo invadían. No podía imaginar a un niño tan pequeño sobreviviendo solo en esas condiciones. «Eso se acabó, Emilio. Ahora estás conmigo». El niño lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Por qué me ayudas?». Daniel no supo qué responder. No podía explicarlo, pero algo en Emilio lo hacía sentir una conexión profunda, casi sobrenatural. Esa noche, después de que Emilio se duchara y comiera, Daniel lo llevó a una de las habitaciones de invitados para que descansara. Pero antes de acostarse, Emilio se detuvo frente a una fotografía que estaba en el salón principal. Era una imagen grande de Javier, tomada un año antes de su muerte. Emilio la miró fijamente, frunciendo el ceño. «¿Por qué tienes una foto mía?», preguntó con genuina confusión. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No eres tú», respondió lentamente. «Es mi hijo, Javier. Se parece mucho a ti». El niño pareció confundido. «Mi mamá siempre decía que yo tenía un papá, pero que nunca lo conocí». Algo en la mirada de Emilio hizo que Daniel sintiera un extraño presentimiento. «¿Cómo se llamaba tu mamá?», preguntó casi temiendo la respuesta. «Sofía. Sofía Díaz». El mundo de Daniel se detuvo. Sofía Díaz había sido su gran amor de juventud. Habían estado juntos durante años, pero tuvieron una separación breve antes de casarse. Durante ese tiempo, Sofía desapareció sin dar explicaciones. Poco después, regresó y no volvió a hablar del tema. Ahora, todo comenzaba a tener sentido. «¿Cuántos años tienes, Emilio?». «¿10? 10 años, exactamente el tiempo que había pasado desde aquella separación». Daniel sintió que todo encajaba. Emilio era su hijo, el hijo que nunca supo que tenía. Daniel se arrodilló frente a Emilio, con lágrimas en los ojos. «Emilio, yo soy tu papá». El niño lo miró con asombro. «¿De verdad?». «Sí, hijo. Y lo siento tanto. Si lo hubiera sabido, nunca te habría dejado solo». Daniel abrazó al niño y ambos comenzaron a llorar. Emilio, por primera vez en meses, sintió que pertenecía a un lugar, a alguien. Esa noche padre e hijo encontraron consuelo el uno en el otro, unidos por un vínculo que el destino había ocultado, pero que finalmente los había reunido. Desde aquel día, Daniel dedicó su vida a Emilio. Aunque nunca olvidaría a Javier, encontró en Emilio una nueva razón para vivir, una oportunidad para redimirse. Emilio, por su parte, comenzó a florecer bajo el amor y la protección de su padre. Juntos, enfrentaron los fantasmas del pasado y construyeron un futuro lleno de esperanza. Y así, la lluvia que los unió aquella tarde se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo, donde el amor triunfó sobre el dolor. Y así, Daniel descubrió que el destino le había dado una segunda oportunidad para amar, para sanar y para redescubrir el significado de la familia. Aquella tarde lluviosa, en la que un hombre lleno de dolor y un niño lleno de soledad se encontraron, cambió sus vidas para siempre. Daniel no solo recuperó un hijo que nunca supo que tenía, sino también la esperanza que había perdido tras la muerte de Javier. Por su parte, Emilio, tras años de abandono y tristeza, finalmente encontró un hogar, un padre, y la certeza de que nunca volvería a estar solo. El pasado, aunque lleno de heridas, logró abrir el camino hacia un futuro donde el amor y la conexión triunfaron sobre el dolor y la pérdida. Esta historia nos enseña que, a veces, en los momentos más oscuros, la vida nos da una oportunidad inesperada para empezar de nuevo. Porque, aunque no podemos cambiar el pasado, siempre podemos elegir cómo escribir nuestro futuro. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario abajo y compártela con alguien que necesite un poco de esperanza. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda, a veces,
incluso bajo la lluvia más intensa, pueden hacer una luz que ilumine nuestro camino. Hasta la próxima.